Mira, cuando Jake Morrison se alistó para transportar carga refrigerada por el sector Andrómeda, nadie mencionó que su sistema de navegación se mantenía unido gracias a lo que solo podría describirse como optimismo y pegatinas de garantía vencidas. Así que, cuando ese sistema decidió tomarse unas vacaciones no programadas en algún lugar cercano a la tercera luna de un lugar realmente insignificante, Jake hizo lo que cualquier humano razonable haría: aterrizó en el planeta más cercano y esperó lo mejor. Ese planeta era Craxis 7. Ahora bien, para quienes no estén familiarizados con la geografía galáctica, Craxis 7 ocupa un lugar muy especial en el universo. Es el único planeta donde las compañías de seguros no solo cobran primas más altas, sino que se ríen de ti y luego cuelgan. Está clasificado como un mundo mortal de clase 9, lo que en términos galácticos significa que todo aquí puede matarte, te matará y probablemente ya te haya matado en 17 líneas temporales teóricas. La razón por la que Craxis 7 es el hogar de los boratellanos. 3,6 metros de pura pesadilla reptiliana. Construidos como si alguien hubiera tomado un T-Rex, le hubiera dado 6 ojos, le hubiera añadido pulgares oponibles y luego le hubiera pedido que se enfadara muchísimo por todo. Cazan en grupos de 20. Pueden oler el miedo a 5 kilómetros de distancia. Su idea de una canción de cuna es el sonido de huesos crujiendo. La comunidad galáctica había visitado Craxis 7 solo una vez. Había visto a los batellanos, y colectivamente, había decidido que algunos planetas debían ser dejados en paz para siempre. Jake Morrison nunca había oído hablar de ellos. Esto se debía en parte a que Jake había dormido durante la mayoría de sus informes de exploración galáctica, pero sobre todo a que los humanos solo habían formado parte de la comunidad galáctica durante unos 8 años, y en ese tiempo se habían ganado una reputación que incomodaba profundamente a la mayoría de las especies. La galaxia había descubierto que los humanos observaban a las criaturas más peligrosas del universo y decían cosas como: «Ay, ¿quién es un buen chico? Voy a llamarlo Esteve». Había 14 casos documentados de humanos que intentaban adoptar animales que intentaban comérselos. 3 casos de humanos que establecieron relaciones diplomáticas con parásitos de mente colmena ofreciéndoles refrigerios y un incidente extremadamente preocupante en el que un humano convenció a un agujero negro consciente de hablar de sus sentimientos. La galaxia había concluido que los humanos eran la especie más valiente jamás descubierta o tenían un instinto de supervivencia fundamentalmente roto, posiblemente ambas cosas. La nave de Jake, a la que había llamado Betsy porque aparentemente las naves espaciales necesitaban nombres de abuela, emitió un sonido como un acordeón moribundo al aterrizar en un claro. El tren de aterrizaje crujió. Algo explotó suavemente en la bodega de carga. Jake se desabrochó el arnés y se estiró, completamente inconsciente de que acababa de aparcar en el centro mismo de un criadero batellano. Afuera, el bosque se había vuelto muy silencioso. Este no era el tipo de silencio pacífico. Este era el tipo de silencio que surge cuando toda criatura con instintos de supervivencia funcionales recuerda de repente asuntos urgentes en otro lugar. El tipo de silencio que sugería que algo muy grande y muy hambriento estaba a punto de aparecer. Jake abrió la escotilla y salió al aire húmedo, entrecerrando los ojos al cielo teñido de púrpura. Un lugar bonito, un poco caluroso. Olía a una combinación de vegetación podrida y algo más que no pudo identificar. Probablemente solo plantas alienígenas haciendo cosas de plantas alienígenas. Ese otro olor era miedo. Específicamente, el miedo de unas 30 especies diferentes de animales de presa que acababan de verlo aterrizar. Jake sacó su escáner portátil y lo sacudió. La pantalla parpadeó, mostró una receta de panqueques y luego se apagó por completo. Perfecto. Estaba varado en un planeta desconocido sin comunicaciones, sin navegación y sin tener ni idea de dónde estaba. Tenía 3 toneladas de verduras congeladas en la bodega, que cada vez le parecían menos útiles. Detrás de él, algo se movió entre los árboles, algo grande. Jake lo oyó. Ese suave crujido que sugería un desplazamiento a gran escala del follaje. Se giró y se encontró mirando a Alfa de la manada borateana local,
que había estado estudiando ese extraño objeto metálico durante los últimos 10 minutos, tratando de decidir si era comida, una amenaza o algún tipo de huevo realmente extraño. PRI estaba teniendo un día de locos. Primero, su pareja acababa de poner su tercera nidada de huevos. Entonces, su segundo al mando lo había desafiado por los derechos territoriales de los terrenos de Casa del Este. Y ahora, esta cosa metálica había caído del cielo y depositado lo que parecía ser la criatura más confusa de la galaxia directamente en sus zonas de reproducción. La criatura era diminuta, de apenas 1.8 metros de altura, rosada y de aspecto blando. Llevaba una especie de piel artificial de un azul ofensivo. Lógicamente, debería haber estado corriendo muerta, algo que había visto suceder solo una vez y no quería pensar en ello. En cambio, lo miró directamente y dijo: «Oh, hola, amigo. ¿No sabrás dónde puedo encontrar un mecánico?» 6 ojos parpadearon en secuencia, una respuesta biológica que solía ocurrir cuando su cerebro necesitaba reiniciarse. Esta criatura o le hablaba como a un igual, lo cual era imposible, o era tan estúpida que no entendía el concepto de cadena alimenticia. El resto de la manada empezó a emerger de los árboles, formando un círculo suelto alrededor de Jake y su nave. 20 batellanos, cada uno capaz de aplastar una roca con sus garras desnudas. Todos estaban completamente desconcertados por lo que presenciaban. Jake miró a la multitud reunida y sonrió. «Vaya, ¿esto es algo así como un comité de bienvenida? ¡Qué amables! Disculpen por aparecer sin avisar. Mis sistemas de navegación están un poco exagerados». PRI emitió un sonido entre un gruñido y un jadeo confuso. Su chip traductor, instalado durante aquel desastroso primer contacto con la comunidad galáctica, funcionaba a la perfección. El problema no era la traducción. El problema era que las palabras de esta criatura tenían sentido individualmente, pero formaban frases que contradecían todo lo que se entendía del universo. Iba a ser un día muy largo. Jake ya había pasado por situaciones sociales incómodas. Hubo una vez que insultó sin querer a un diplomático centurano al elogiar su antena, lo que al parecer equivalía a comentar sobre la función renal de alguien. Hubo un incidente en la estación comercial donde usó el baño equivocado e inició un pequeño cisma religioso. Pero estar de pie en un círculo de cazadores reptilianos de 3,6 metros de altura que parecían haber sido diseñados por un comité de directores de películas de terror, se sentía como un nuevo récord personal. El grande frente a él, el de las cicatrices adicionales y lo que Jake solo pudo describir como una cara de asesino realmente impresionante, estaba claramente al mando. Jake había aprendido en su breve tiempo en el espacio que la dinámica de manada era bastante universal. El más grande que más cicatrices probablemente sea el jefe. Así que Jake dijo con la confianza de alguien que nunca había leído una guía de supervivencia: «Soy Jake. Jake Morrison humano. Obviamente ustedes son de por aquí». El chip traductor hizo un sonido como si estuviera considerando la jubilación anticipada. El alfa dio un paso adelante irguiéndose en toda su estatura, lo que dejó su ojo más pequeño a la altura de la parte superior de la cabeza de Jake. Esta era una exhibición de amenaza. Una exhibición de amenaza muy clara, muy obvia, que había hecho que especies enteras huyeran hacia sus cápsulas de escape. Jake ladeó la cabeza ligeramente. «Vaya, eres muy alto. ¿Juegas al baloncesto? Espera, ¿acaso tienen baloncesto aquí? Probablemente no. Olvida que pregunté». El segundo al mando de Trax se inclinó hacia su alfa y le susurró en su lengua materna, que sonó como grava revuelta por un trueno. «Es defectuoso. Debe serlo. Ninguna criatura tan pequeña sobrevive aquí sin miedo. No muestra sumisión», refunfuñó Cree. «No muestra agresión. Simplemente está ahí parado como si estuviéramos conversando en un mercado. Quizás los humanos sean parásitos. Infectan el cerebro y eliminan el sentido común. Explicaría mucho sobre los informes galácticos». Jake, felizmente ajeno a este intercambio,
miraba a la manada reunida con genuino interés. ¿Es una cuestión de territorio? Porque si aterricé en un lugar donde no debería haberlo hecho. Totalmente. Mi culpa. Mi sistema de navegación ha estado fallando desde que sobrevolé esa tormenta de iones cerca de Próxima. Bueno, digo sobrevolé más bien como si me desviara accidentalmente porque estaba tratando de calentar mi café y no estaba prestando atención. Intentaría el método tradicional batellano de establecer jerarquía. Mostraba sus colmillos, los 64, y emitía el rugido asesino que había provocado un paro cardíaco en animales de presa de puro terror. Abrió la boca. El sonido que emergió se había refinado durante millones de años de evolución hasta convertirse en el instrumento perfecto para infundir miedo. Resonó por el bosque. Pequeñas criaturas a 5 kilómetros de distancia se desmayaron espontáneamente. Los árboles parecieron alejarse del ruido. Jake esperó a que terminara el rugido y asintió con aprecio. Buenos pulmones. Tío. En serio, ¿haces ejercicios de calentamiento vocal o es algo natural? Yo daba clases en preescolar y hacíamos un ejercicio de respiración que podría ayudarte con la proyección. Varios miembros de la manada se sentaron. Simplemente se sentaron allí mismo, en el suelo, porque sus piernas aparentemente habían decidido dejar de participar en la conversación. Trasra miró a Trax. Ninguno de los dos tenía ni idea de qué hacer con esa información. Está roto, dijo Trax finalmente. Roto o suicida. Los humanos fueron marcados como una especie de interés, dijo Craig lentamente, intentando recordar la sesión informativa que se había transmitido por toda la galaxia hacía 8 años. Según se decía, tenían una alta tolerancia al dolor, instintos de unión entre manadas y una tendencia a adoptar cualquier cosa que se moviera. Yo también, añadió Trax amablemente, llevé algo llamado gato al Consejo Galáctico e insistí en que era miembro de su delegación. ¿Lo aceptó el Consejo? El gato ahora es asesor principal en política agrícola. A PRI le dolía la cabeza. Esto sucedía a veces cuando el universo dejaba de tener sentido. Jake se había acercado para examinar a uno de los miembros más jóvenes de la manada, un joven batellano que había sido demasiado curioso para mantener la distancia amenazante adecuada. Hola, chaval. ¿Cuánto tienes? ¿3 años? 4. Tienes esa fase incómoda de la adolescencia. No te preocupes, crecerás con esas garras. El joven emitió un sonido como un gorjeo confuso y miró desesperadamente a sus padres en busca de orientación. Sus padres no tenían ninguna orientación que darles. Esto no estaba contemplado en ninguno de sus instintos parentales. La cosa es así, continuó Jake, dirigiéndose a la manada como si fueran colegas en una reunión de oficina particularmente extraña. Solo necesito arreglar mi nave. Me llevará unas 6 o 7 horas si consigo improvisar el acoplamiento de navegación. Luego me libraré de sus escamas, su pelaje o lo que sea que tengan ahí abajo. En serio, si conocen a alguien que haga reparaciones, tengo 3 toneladas de verduras congeladas que puedo intercambiar. Son de primera calidad, solo ligeramente descongeladas. PRI sintió algo que nunca antes había experimentado. Tardó un momento en identificarlo porque era tan ajeno a su existencia como superdepredador en la cima de la cadena alimentaria. Era una confusión tan profunda que se había convertido en una forma de pavor existencial. Dijiste, su traductor de voz le dio a las palabras un matiz mecánico, que estás en las zonas de reproducción de las especies de depredadores más peligrosas del planeta. Tienes un tamaño prediseñado, forma de presa, estás hecho de carne, y preguntas sobre mecánica y ofreces verduras. Jake se iluminó. Oh, pueden hablar. Eso es genial. Sí, y sobre esos mecánicos. Trax se inclinó de nuevo. ¿Podríamos comérnoslo? ¿Podríamos? En voz alta. ¿Lo haríamos? Ya no estoy seguro de nada. Podría tener un sabor horrible. Parece irrelevante para la crisis filosófica que estamos viviendo. Jake revisó su comunicador de muñeca, que mostraba la hora en una zona horaria que ya no existía en un planeta en el que nunca había estado.
Les diré una cosa, voy a empezar a trabajar en mi nave. Ustedes hagan lo que hagan. Si piensan en alguien que pueda tener piezas para un transportador de clase estelar, avísenme. Seré el tipo hundido hasta los codos en los componentes del motor, intentando no electrocutarse. Caminó de regreso hacia su nave, dejando a 20 batellanos de pie en un silencio atónito, cuestionándose todo lo que sabían sobre el orden natural del universo. Lo vio irse. Luego miró su mochila. Luego miró a Trax. «Llamen a los demás», dijo en voz baja. «Tenemos que averiguar qué hacer con esto. Cómantelo». Empiezo a pensar que esa podría ser la opción menos complicada. Jake llevaba trabajando en su nave casi una hora cuando se dio cuenta de que tenía público. Toda la manada batellana se había formado en semicírculo alrededor de Betsy, observándolo con la intensidad con la que los científicos observan un nuevo y potencialmente peligroso microorganismo. Asomó la cabeza por debajo del panel de acceso, con la llave inglesa en la mano, la cara manchada con algo que probablemente era grasa, pero que podría haber sido fluido de motor alienígena. Necesitan algo. Porque, debo decir, eso de mirar fijamente es un poco intenso. La última hora en consulta con su manada. Debatieron, discutieron, y en un momento casi llegaron a las manos sobre la cuestión fundamental de qué hacer con el humano. Trax había votado por comérselo. Varios otros habían votado por irse y fingir que esto nunca había sucedido. Uno de los miembros más jóvenes había sugerido pedirle que se fuera educadamente, lo que le había valido un sermón sobre la dignidad batellana. Finalmente, Krega se decidió por una prueba. Una prueba adecuada que determinaría de una vez por todas si este humano era valiente, estúpido o actuaba según una lógica alienígena que los batellanos simplemente no podían comprender. Le entregaría a su recién nacido. En la cultura veratellana, los recién nacidos eran sagrados, intocables. Presentar a su descendencia a un extraño era una señal de confianza absoluta o la antesala del homicidio más justificado en la historia de la manada. Si el humano mostraba agresividad, la manada tendría justificación para acabar con él. Si el humano mostraba miedo y se negaba, tendrían la confirmación de que estaba al menos parcialmente cuerdo. Si el humano huía, bueno, eso era solo una cena con pasos extra. Estaba preparado para todos los escenarios posibles. No estaba preparado para lo que realmente sucedió. Jake, humano, refunfuñó, con la voz cargada de ceremonia. Te presento una prueba de carácter. Ay, muchacho, murmuró Jake, bajando de la nave. ¿Va a ser esto uno de esos duelos de honor? Porque debería decirte, tomé solo una clase de defensa personal, y pasé la mayor parte aprendiendo a caer de forma segura. Metí la mano en la entrada de la guarida detrás de él y emergí con un bulto envuelto en musgo suave. La manada se quedó en silencio. Este fue un momento significativo. El aire mismo pareció contener la respiración. Desenvolvió el bulto con cuidado, revelando a Sneak, su tercer hijo, de apenas una semana. El bebé Borateon era del tamaño de un niño pequeño humano, con escamas aún suaves y translúcidas, 6 ojos aún sin coordinar del todo. Emitió un pequeño chirrido y agitó una diminuta garra en el aire. PRI sostuvo al recién nacido hacia Jake. «Sosténgalo». La manada se tensó. Este era el momento de la verdad. La actitud de Jake cambió por completo en un instante. Su mirada se suavizó. Su voz bajó a ese registro particular que los humanos aparentemente reservaban para los bebés de todas las especies. «Oh, Dios mío. ¿Es un bebé? ¿Eres un bebé? Sí, lo eres. Sí, lo eres». Extendió la mano y tomó a Sneak con la facilidad que da la práctica, ajustando de inmediato su agarre para sujetar la cabeza y la espalda. «Bueno, antes que nada, no está sujetando el cuello correctamente. Los recién nacidos, incluso los reptiles, tienen músculos cervicales débiles. Mira, quieres acunar la cabeza así». El chip traductor de PRI emitió un sonido como el de una computadora intentando dividir por cero. Jake continuó,
meciendo suavemente al bebé mientras lo examinaba con interés profesional. ¿Cuánto tiene? ¿5 días? 6. Buen color. Los ojos siguen decentemente. Las garras se ven sanas. ¿Estás alimentando a demanda o siguiendo un horario? Porque honestamente, la demanda es mejor durante los primeros meses. Bill tiene mejores patrones de apego. La mandíbula de Trax se había abierto, simplemente colgando allí. Parecía un animatrónico roto. Además, Jake continuó completamente ajeno al hecho de que estaba dando una charla a un depredador superior sobre el cuidado infantil. Tu técnica de envolver necesita mejorar. Quieres que esté cómodo pero no restrictivo. Mira. Ajustó la envoltura de musgo con movimientos rápidos y eficientes. ¿Ves? Seguro, pero aún puede mover sus extremidades. Eso es importante para el desarrollo. Nick, aparentemente decidiendo que esta extraña criatura rosa era aceptable, hizo un gorgoteo de satisfacción y agarró el dedo de Jake con una pequeña garra. Oh, mira esa fuerza de agarre. Vas a ser tan fuerte cuando crezcas. Sí, lo eres. ¿Quién va a ser un depredador grande y aterrador? Tú. PRI había dejado de procesar información hace aproximadamente 30 segundos. Su cerebro simplemente se había dado por vencido y ahora estaba reproduciendo una pantalla de carga. Uno de los miembros de la manada, una hembra llamada Kesa, se inclinó hacia Trax. ¿Está dando consejos de crianza a nuestro alfa? Creo que sí. Y el alfa está escuchando. Creo que está roto. Ambos están rotos. Tal vez todos estemos rotos. ¿Así es como se siente la iluminación? Jake cambió a Sneak a su hombro, dándole palmaditas suaves en la espalda. Necesita eructar, por cierto. Se puede ver por la forma en que se retuerce. Vamos, pequeño. Saquemos ese aire. Le dio palmaditas rítmicas hasta que Sneak soltó un pequeño eructo que probablemente era adorable para los estándares boratellanos y sonó como una avalancha en miniatura para los demás. Aquí vamos. Buen trabajo, amigo. Jake le devolvió el bebé a CRE, quien lo tomó automáticamente, sin dejar de mirar al humano con sus 6 ojos. En serio, tienen que pensar en la disposición de la guarida. La humedad es buena, pero quieren una mejor circulación del aire. Y noté que todos los materiales para anidar tienen la misma textura. Los recién nacidos se benefician de diversas experiencias táctiles. Ayuda con el desarrollo sensorial. Dijiste lentamente, con la voz apenas funcionando, mientras sostenías a mi cría recién nacida. Sí, es genial. Debes estar muy orgulloso. Primer hijo, tercero. Oh, qué bien. Así que ya pasaste la fase de pánico. Eso está bien. Aunque, déjame decirte, cada uno es diferente, así que no te pongas demasiado cómodo. Trax se sentó pesadamente, luego se acostó, y luego reflexionó sobre si valía la pena seguir consciente. Jake se limpió las manos en los pantalones. En fin, debería volver a trabajar en la nave. Pero en serio, si quieres algunos consejos sobre el cuidado de bebés, di clases en preescolar durante 6 años antes de que me despidieran. Bueno, me dejaron ir por diferencias filosóficas, aparentemente dejando que niños de 5 años se asocien a los ojos como si estuviera mal visto. Caminó de regreso a su nave, dejando a toda la manada en varios estados de bloqueo cognitivo. Miró a Sneak, que seguía haciendo alegres sonidos de piar. Luego miró a su manada. Luego miró al humano que tarareaba algo alegremente mientras hurgaba entre las piezas del motor. Necesito, dijo Creek en voz baja, que todos los adultos de esta manada confirmen que lo que acaba de pasar realmente pasó. Siguió un coro de afirmaciones confusas. El humano, dijo Trax desde su posición en el suelo, mirando al cielo. Te acabo de dar consejos de crianza. Mientras sostenía a tu recién nacido, que se lo entregaste, lo cual aceptó como si fuera normal. Los humanos, dijo Kesa pensativa, no tienen una respuesta de miedo. Tienen una respuesta de ¿cómo puedo ayudar? Eso es peor, respondió Trax.
Eso es mucho peor. Eso es peor de lo que podría haber imaginado. Crefully devolvió a Sneak a la guarida, con movimientos mecánicos. Llevaba 23 años vivo. Había sobrevivido a incontables cacerías, disputas territoriales y un desafortunado incidente con una tormenta de plasma. Creía comprender el universo. Se equivocó. Nadie, anunció a su manada, se está comiendo al humano. No íbamos a hacerlo, murmuró alguien. Lo sé. Eso es lo que me preocupa. Para la tercera hora de reparación de Jake, la manada había adoptado una nueva rutina que nadie podía explicar. La mitad mantenía un perímetro, que era su verdadero trabajo. La otra mitad observaba a Jake, con la fascinación que solía reservarse para fenómenos meteorológicos particularmente violentos. Trax se había autoproclamado la voz de la razón, lo cual resultaba irónico considerando que había pasado la primera hora tirado en el suelo cuestionando la realidad. Se acercó a él, que estaba sentado cerca de la entrada de la guarida, aún procesando el incidente del bebé. Esto es una jugada de dominación, dijo Trax con firmeza. Tiene que serlo. El humano está demostrando superioridad, demostrando valentía. Me dio consejos sobre técnicas para eructar. Exactamente. Dominio máximo. Eso no tiene ningún sentido. Nada de las últimas 3 horas tiene sentido. Estoy trabajando con lo que tengo. Jake emergió de debajo de la nave otra vez. Esta vez cubierto de mucha más grasa y lo que parecía ser espuma morada. Oye, una pregunta rápida. ¿Tienen algún material conductor como no sé, depósitos de metal o formaciones cristalinas? Mi acoplamiento está completamente frito y necesito algo para cerrar la brecha. Hizo un gesto vago hacia la cresta oriental. Hay depósitos de cobre a 2 millas en esa dirección. Genial. Gracias. Jake comenzó a caminar. Espera. Se puso de pie. ¿Vas a entrar solo en el bosque en un mundo muerto? Jake se giró con aspecto genuinamente confundido. Sí. O sea, necesito el cobre. La nave no se va a arreglar sola. Hay depredadores en esos bosques. Bueno, sí. Están aquí. Otros depredadores. Jake se encogió de hombros. Estaré bien. Tengo mi llave inglesa. Levantó una herramienta que parecía útil para tareas de mantenimiento ligero y nada más. Kesa emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Era difícil saberlo. Enviaré escoltas, dijo porque aparentemente esa era su vida ahora. Asegurándose de que el humano suicida no se metiera en la boca de alguien. Genial. La compañía es agradable. Jake se dirigió hacia la arboleda, seguido de 3 veratellanos que parecían escoltar una bomba que podría detonar en cualquier momento. Trasra los vio irse. Ahora lo estamos custodiando. Estamos protegiendo activamente a la criatura que entró en nuestras zonas de reproducción. Noté que nuestros antepasados están llorando. Me sorprende que todos estén bien. Se tranquilizó e intentó averiguar dónde exactamente se había desviado su vida. Probablemente había comenzado con ese equipo de reconocimiento galáctico hace 15 años. Antes de eso, las cosas habían sido simples. Cazar, comer, reproducirse, defender el territorio. Cosas típicas de un depredador supremo. Entonces la galaxia apareció e insistió en que eran conscientes. Tenían derechos y tal vez deberían dejar de comerse a los equipos de reconocimiento. Eso ya había sido suficiente adaptación, pero al menos las otras especies habían cobrado sentido. Eran o depredadores que entendían la jerarquía o presas que entendían el miedo. Los humanos no eran ninguna de las dos cosas. Kesa se acercó y se sentó a su lado. Los jóvenes se hacen preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Si los humanos son comestibles, si son inmortales, si realmente seguimos siendo los depredadores máximos o si nos han degradado. ¿Qué les dijiste? 4 meses. Al menos les respondería cuando yo mismo encontrara las respuestas. Desde el interior de la guarida, Sneak emitió un pequeño gorjeo. Su compañera, Besa, emergió a medias.
Su expresión sugería que había estado escuchando toda la situación y tenía opiniones al respecto. La humana fue buena con la cría, dijo simplemente. Señorita, mejor que usted con la primera. La dejé caer solo una vez y lo recordó durante 6 meses. Los 6 ojos de Besa se entrecerraron con lo que podría haber sido diversión. Este jaque humano no es una amenaza. Obviamente no. Y no es una presa. Definitivamente no. ¿Y qué es? PRI consideró esto. Era la pregunta que lo había estado molestando desde que los humanos bajaron de esa ridícula nave. Creo que solo es humano. Y ese es el problema. Jaque regresó 40 minutos después con un trozo de cobre. Sus 3 escoltas parecían agotados. Uno de ellos, un joven macho llamado Drex, lo buscó de inmediato. Informe Alfa. Adelante. Nos encontramos con un Thornback. 270 kilogramos, adulto, territorial. CRE sintió un escalofrío. Los Thornbacks eran una de las pocas criaturas en Craxus 7 que incluso los boratellanos evitaban siempre que podían. Acorazados, agresivos y enojados por existir. Y el humano dijo, «Uy, grandullón». Y luego preguntó si estaba teniendo un mal día. ¿Atacó? Lo intentó. El humano se mantuvo firme. Simplemente se quedó allí. Nos preparábamos para intervenir cuando el Thornback se detuvo. ¿Detenerse? Simplemente se detuvo, lo miró fijamente y se fue como si no pudiera procesar lo que veía, y decidió que no valía la pena la energía. PRI se tapó la cabeza con las manos. «Hay más», continuó Drex. De regreso, el humano encontró un nido de avispas navajas. ¿Sabes lo que hizo? No quiero saberlo. Dijo que parecían estresadas y nos cambió de camino para que no las molestáramos. Alfa mostró más preocupación por el alma de avispa navaja Bellevi que por su propia supervivencia. Trax había estado escuchando. Eso lo resuelve. El sistema de evaluación de amenazas del humano está completamente invertido. Las cosas que deberían aterrorizarlo no registran. Está operando con una lógica de supervivencia completamente diferente. No es lógica, dijo Kesa. Es otra cosa. ¿Recuerdas los informes galácticos? Los humanos evolucionaron como cazadores persistentes en un mundo muerto llamado Tierra. No se desarrollaron para ser los más fuertes ni los más rápidos. Se desarrollaron para ser los solucionadores de problemas más implacablemente optimistas de su ecosistema. Eso es horrible. Y la cosa empeora. Al parecer, domesticaron a los lobos alimentándolos y tratándolos con cariño hasta que olvidaron que se suponía que eran depredadores salvajes. La manada absorbió la información en silencio. Jaque, completamente ajeno a la conversación, había regresado a su nave y cantaba algo mientras trabajaba. Las palabras eran incomprensibles, pero la melodía era agresivamente alegre. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo eso?, preguntó Craig. Unos 20 minutos, respondió Drex. Creo que es algo humano. Hacen ruido cuando están contentos. Nosotros gruñimos cuando estamos contentos. Sí, pero suena como si intentaran contagiar la felicidad a todos los que están a su alcance contra su voluntad. PRI observó cómo Jaque reconectaba con éxito algo que parecía importante y le daba una palmadita como si fuera una mascota leal. El humano llevaba allí menos de 4 horas, y de alguna manera, había trastocado la comprensión de toda la manada sobre el funcionamiento del universo. No podemos dejar que se vaya, dijo CRE de repente. Drax giró la cabeza bruscamente. ¿Qué? Piénsalo. Aterriza aquí, en el lugar más peligroso del planeta. No solo sobrevive, sino que prospera. Da consejos de crianza. Se hace amigo de las avispas navajas. Si se va y se lo cuenta a otros humanos, aparecerán docenas de ellas pensando que es una oportunidad de turismo de aventura. Es una preocupación válida. Peor aún, si otras especies descubren que un humano pasó tiempo con nosotros y no nos lo comimos, nuestra reputación estará acabada. Pasaremos de ser depredadores ápice a esa manada que adoptó a un humano.
Besa emergió completamente de la guarida. O dijo con cuidado, aceptamos que la galaxia es más extraña de lo que pensábamos, y tener un humano cerca podría no ser lo peor. ¿Cómo lo crees? Arreglamos tu técnica de envolverlos en 30 segundos. ¿Sabes cuánto tiempo llevo intentando que lo hagas bien? PRI no respondió. Jake gritó desde la nave. Oye, buenas noticias. Creo que puedo hacer que esto funcione para esta noche. Malas noticias. Definitivamente voy a necesitar comida pronto. ¿Saben qué comen los humanos? Porque tengo verduras, pero empiezo a pensar que no va a ser suficiente. Trax lo miró. Al parecer, hemos pasado de ser superdepredadores a un servicio de hospitalidad. Lo sé. Solo lo comprobaba. La noticia corrió rápido. No con la velocidad de los humanos, que habría involucrado a las redes sociales y se habría viralizado en minutos, sino con la velocidad de las galaxias, lo que significó que llegó a la estación comercial más cercana al final de la tarde y se había extendido a 3 sectores para la hora de la cena. Un humano en Craxus 7, aún con vida. No solo con vida, sino que aparentemente estaba pasando una tarde agradable. La primera nave llegó justo cuando Jake estaba probando su sistema de navegación recién reparado. Era una pequeña nave científica tripulada por una especie llamada Kijix, que parecía como si alguien les hubiera dado a los pulpos una cuenta de gastos corporativa y una profunda fascinación por la antropología. Su capitán, cuyo nombre se traducía como 7 ramas de la curiosidad, pero que se hacía llamar 7, prácticamente se cayó de la esclusa de aire. ¿Es cierto? ¿De verdad hay un humano integrado con una manada borateyana? Jake saludó desde donde estaba realizando diagnósticos. Integrados es una palabra fuerte. Diría más bien coexistir temporalmente. Mi nave se averió. Pero estás vivo y no te han comido. ¿Por qué todos siguen diciendo eso? Estos tipos han sido de gran ayuda. Jake señaló a la manada que estaba dispuesta alrededor del claro en varias poses de resignación. Allí me dijeron dónde encontrar cobre. Drex me ayudó a traerlo de vuelta. Kesa me dio una especie de carne seca que en realidad estaba bastante buena. Una vez que pasé la textura, los tentáculos de Evans se retorcieron en lo que el traductor interpretó como una excitación extrema. Esto no tiene precedentes. Los batellanos están clasificados como una especie no controlada. El protocolo galáctico es evitar todo este planeta. ¿En serio? Jake miró eso. Verdadero, que había estado esperando que este día no pudiera empeorar y que se le demostrara que estaba equivocado en tiempo real, asintió lentamente. Eso parece un poco discriminatorio. Ustedes son amables. Literalmente intentamos intimidarlos para que se fueran, señaló Trax. Sí, pero no tan duro. En menos de una hora, llegaron 2 naves más, luego 5. Al anochecer, había 17 naves en órbita, y un pequeño grupo de diversas especies alienígenas se reunió a una distancia prudencial de la manada, todos intentando documentar lo imposible. Un equipo de noticias Centuri instaló el equipo de iluminación. Les habla Vix Aleran informando en directo desde Craxus 7, donde presenciamos lo que los expertos llaman el evento de contacto intereses más significativo de la historia reciente. Detrás de mí pueden ver a un humano identificado como Jake Morrison, que de alguna manera ha sobrevivido casi 8 horas en contacto directo con cazadores de la manada batellanos. Jake miró a la cámara y saludó. Hola, mamá. Si estás viendo esto, la nave está bien. Mayormente bien. Te llamo en la próxima estación. PRI Watch observó cómo se desarrollaba este circo con la expresión de alguien cuya tranquila vida ha sido demolida por fuerzas fuera de su control. Llegaban más naves. Un representante colectivo intentaba establecer un canal diplomático formal. Alguien había empezado a vender mercancía conmemorativa. Esto es una pesadilla, murmuró Trax. ¿Podría ser peor?, ofreció Drex. No lo sé. Estoy tratando de ser optimista. Los humanos me contagian. Un científico Kijik de aspecto distinguido se acercó, manteniéndose a una distancia cuidadosa de la manada. Disculpe,
Alparrak. Soy el doctor Misnot, xenoxicología. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Craig le hizo un gesto cansado para que continuara. ¿Cómo se desarrolló el primer contacto? ¿Hubo agresión? ¿Comportamiento de exhibición? Le grité y, en respuesta, elogió mi capacidad pulmonar y me ofreció ejercicios de respiración. Doctor Afterlos. Tentáculos de Misnot se pusieron rígidos. Extraordinario. Y cuando le presentaste tu descendencia, fue una prueba de dominancia. Sí, pero se suponía que así era. ¿Qué pasó? Me dio una conferencia sobre el soporte adecuado para el cuello y criticó mi técnica de pañales. Craig hizo una pausa. Tenía razón en lo de envolverlo. El científico tomó notas rápidas en un bloc de datos. Esto se alinea con todo el comportamiento humano observado. No procesan la amenaza como lo hacen otras especies. Su primer impulso no es luchar o huir. Es optimizar y ayudar. Besa había salido para observar el proceso. Sneak se acunó en sus brazos. ¿Es por eso que tienen tanto éxito en la comunidad galáctica? Aunque en parte son tan nuevos, también son cazadores persistentes. En su mundo natal, la Tierra, evolucionaron para perseguir a sus presas hasta que colapsaron por agotamiento. Aplicaron esa misma lógica a todo lo demás. Diplomacia, comercio, resolución de problemas. Simplemente continúan hasta que tienen éxito o mueren en el intento. Eso es horrible. Trax dijo que empeora. También tienen algo llamado unión de manada. Forman vínculos emocionales con prácticamente cualquier cosa. Otras especies, máquinas, plantas. Hay un caso documentado de un humano que formó un vínculo con un robot aspirador y lloró cuando dejó de funcionar. La manada absorbió esto en silencio. Jaque había terminado su diagnóstico y se acercó a la reunión. Oye, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que el barco está listo para zarpar. La mala noticia es que soy amable. Le prometí que lo ayudaría a reorganizar el estudio para mejorar el flujo de aire. Así que me quedaré 1 o 2 días más si te parece bien. ¿Te quedas? 7 preguntaron voluntariamente. Sí. Quiero decir que estos muchachos han sido geniales. Además, quiero asegurarme de que Sneak se esté adaptando. Está bien. Craig mencionó que las otras crías han sido un poco agresivas con él y tengo algunas ideas sobre el manejo de la rivalidad entre hermanos. El Dr. Misnov se inclinó hacia él. Ahora está consultando sobre su dinámica familiar. Tiene un gráfico. Craig dijo huecamente. Hizo un cuadro sobre mis hijos con códigos de colores. La reportera ajustó su cámara. Estamos recibiendo informes de que otros humanos planean visitar Kraxus 7 ahora que se ha confirmado que es seguro. No es seguro. Craig dijo de inmediato. Es un mundo de muerte. Todo lo que hay aquí puede matarte. Pero Jaque sobrevivió. Jaque está roto. Por favor, no envíes más humanos destrozados. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Un humano había sobrevivido a Kraxus 7. Y no solo sobrevivió, sino que prosperado. Había sostenido al recién nacido de un superdepredador y le había dado consejos sobre paternidad. Pasó junto a un espinazo y le provocó una crisis existencial. Se había hecho amigo de las avispas navaja. La comprensión que la galaxia tenía de los humanos y los batellanos había cambiado en el lapso de una sola tarde. Un representante del Consejo Galáctico llegó con todo su traje diplomático. Alfa, al Consejo le gustaría reconocer formalmente este contacto y potencialmente establecer Kraxus 7 como una ubicación diplomática abierta. Absolutamente no. Estamos preparados para ofrecer importantes incentivos comerciales. No queremos comercio. Queremos que nos dejen en paz. Demasiado tarde para eso, murmuró Trax, observando cómo un grupo de humanos comenzaba a establecer lo que parecía ser un campamento base en el borde del claro. Se están mudando. Jaque notó la creciente multitud y pareció vagamente preocupado por primera vez en todo el día. Chicos, ¿es esto normal? ¿Debería haber tanta gente? No. Dijo que esto es completamente tu culpa.
¿Qué hice? Exististe aquí sin morir. ¿Entiendes cómo eso afecta nuestra reputación? Jake lo pensó. Realmente no. No. Besa pasó a Sneak a su otro brazo. Creo que lo que mi compañero intenta decir es que has cambiado la forma en que nos ve la galaxia. Éramos los monstruos que todos evitaban. Ahora somos la manada que visita el amigable humano. Ah. Jake parecía genuinamente arrepentido. Lo siento por eso. Realmente solo estaba tratando de arreglar mi nave. Lo sabemos. Craig dijo que eso es lo que lo empeora. El sol se ponía sobre Crack 7 pintando el cielo en tonos violeta y naranja. Jake estaba rodeado de veratellanos por un lado y una creciente multitud de espectadores galácticos por el otro, completamente ajeno al hecho de que acababa de reescribir siglos de relaciones entre especies siendo agresivamente servicial y amigable. El Dr. Miznoth seguía tomando notas. Notable. Absolutamente notable. El ser humano no muestra conciencia de su propia importancia. Para tomar conciencia de estas huellas, dijo Trax, sería necesario comprender el peligro. Él no tiene eso. PRI miró a su manada, luego a Jake, luego al circo que se había reunido en su territorio. Lo mantendremos. ¿Qué? Varias voces dijeron simultáneamente. Si él se va, vendrán más. Si se queda, tal vez se contenten con observar a un humano en lugar de enviar docenas. Además, admitimos a regañadientes, las ideas para la reorganización del DEN son realmente buenas. Jake se iluminó. ¿En serio? Oh, hombre. Tengo tantas ideas. ¿Has considerado un sistema de ventilación? Y deberíamos hablar de sus límites territoriales. Creo que te estás excediendo en la cresta oriental. Voy a lamentar esto, dijo Kurig. Absolutamente, estuvo de acuerdo Trax. Pero no veo una mejor opción. Y así, el alfa de la manada más peligrosa del planeta más peligroso del sector decidió que adoptarían a un humano. La galaxia nunca volvería a ser la misma. 3 meses más tarde, Jake Morrison ostentaba el título de enlace cultural y consultor organizativo de la manada Veratellan, lo que definitivamente no era lo que esperaba cuando se inscribió para transportar verduras congeladas a través del espacio. Sus deberes oficiales incluían la optimización del DEN, la resolución de conflictos y lo que a regañadientes llamaban asegurarse de que no inicies accidentalmente un incidente interestelar. Sus deberes no oficiales implicaban enseñar a los bebés veratianos habilidades básicas para la resolución de problemas mientras sus padres observaban con confusa resignación. Está bien, Sneak, una vez más. Si no puedes alcanzar la comida, ¿qué haces? La cría gorjeó pensativamente y luego se arrastró sobre una roca para pararse sobre ella. Sí, ver resolución de problemas. Va a ser brillante. PRI, que había pasado 3 meses aceptando lentamente su nueva realidad, simplemente asintió. La manada se había adaptado. Todavía cazaban, aún defendían el territorio. Simplemente también tenían un humano que codificaba por colores sus horarios de patrulla y organizaba lo que él llamaba ejercicios de formación de equipos. Trax había dejado de cuestionarlo alrededor de la segunda semana. Reorganizó nuestros depósitos de suministros, y no hemos tenido una sola disputa territorial desde entonces. No lo entiendo, pero ya no estoy luchando contra eso. La comunidad galáctica también había adapted. Craxus 7 was now a recognized diplomatic zone. Scientists visited regularly. Tourism was strictly forbidden. Mostly because it threatened to anyone who tried. Jack's communicator chirped. A distress call from a frater stranded near a class 8 de Atworld called Morax Prime. Hey, I got to take this. Don't volunteer for anything dangerous. Jake answered the call. Jake Morrison here. You need help? I can be there in 6 hours. Put his head in his hands. What? Jake said inocentemente. Suenan estresados. Están varados en un mundo de muerte. Yo también. Funcionó bien. El Dr. Miznoth, que había establecido su residencia permanente estudiando la manada, tomó otra nota.
El sujeto continúa mostrando una precaución aprendida a pesar de 3 meses de exposición a las condiciones mundiales mortales, y se mantiene alegremente optimista sobre las probabilidades de supervivencia. Besa se sentó junto a observar a Jake preparar su barco y al mismo tiempo le explicaba a Sneak por qué era importante ayudar a la gente. Sabes que volverá. Lo sé. Y probablemente traerá consigo otro problema. Yo también lo sé. ¿Estás de acuerdo con esto? PRI observó a Jake agitar las escamas de la cabeza de Sneak mientras la cría gorjeaba alegremente. El humano que accidentalmente había entrado en sus vidas y se negó a tener la decencia de tener miedo, que de alguna manera había convertido a los depredadores más temidos del sector en una familia que lo incluía a él. Estoy llegando a ese punto, admitió. La nave de Jake se encendió y los motores funcionaron sin problemas gracias a sus reparaciones y a su ayuda a regañadientes con los sistemas más complejos. Saludó desde la cabina. De vuelta en unos días. No dejes que los jóvenes practiquen la caza de los visitantes diplomáticos mientras yo no esté. Trax sucedió una vez, murmuró Trax. El barco despegó, dejando a la manada en su territorio, mirándola alejarse. Un joven batellano se acercó nervioso. Alfa es Jake, nuestro pack. Ahora considera esto. Según las definiciones tradicionales, no. Los humanos no eran batellanos. Pero Pac no se trataba solo de especies. Se trataba de quién estaba contigo. ¿Quién te hizo mejor? Incluso cuando te volvieron completamente loco al hacerlo. Sí, dijo finalmente. Él es la manada. La noticia se difundió rápidamente por el grupo. El humano era Pac. Pac extraño, roto y agresivamente útil, pero Pac al fin y al cabo. Y en algún lugar del espacio, Jake Morrison se dirigió hacia otro desastre. Completamente inconsciente de que accidentalmente había hecho lo imposible. Se había hecho amigo de los superdepredadores mediante el sencillo método de tratarlos como personas a las que les vendría bien una mano. La galaxia finalmente había aprendido lo que la Tierra había sabido durante milenios. Los humanos no conquistaron por miedo o por la fuerza. Conquistaron a través de una amistad optimista e implacable hasta que tú olvidé que se suponía que eran enemigos. Era la estrategia de supervivencia más aterradora del universo. Y funcionó cada uno.